muy querida por mí, parte del equipo de ANATE y que ha construido durante muchos años todos estos programas desde la parte sociológica y ahora como coach en integración consciente, Berenice Moreno, socióloga y coach en integración consciente. Bere, bienvenida. Gracias, Anita, por este espacio tan bonito y para hablar de un tema que me apasiona tanto. Creo que desde que decidí estudiar lo que estudié, que es la sociología, y desde ese momento como marcó mi vida, creo que desde mucho antes, el tema de comprender también esa relación del entorno, esa relación entre nosotros como humanos y además el cómo podíamos, bueno, mejorar y entender realmente cómo en esa relación hay tantas cosas positivas y cómo siempre se puede nutrir para, bueno, tener el mundo que como que esperamos todos a veces o que queremos construir todos a veces. Así es, qué bonito. Sí, es un tema muy lindo que nos atañe a todos, pues, porque estamos cableados, somos seres sociales, nacemos como seres sociales. Y tanto es así que nacemos a través de la mamá, tenemos un papá, tenemos una familia, indistintamente de la forma de esa familia, y vamos aprendiendo precisamente de esa familia cómo son esos valores, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo me comporto, cómo pertenezco, cómo siento, cómo pienso. Entonces es algo que a lo mejor no lo hablamos como tal, ¿no? Como no, es algo que muchas veces no se dice, pero que está intrínseco en, en la vida, en toda la vida. Sí, así es. Y que tal como estás diciendo, mi Ana, por lo menos a mí me pasó cuando comencé como a estudiar todo esto. Realmente pasa mucho que yo entré a sociología, realmente en principio quería estudiar era psicología, por el entendimiento de la mente, también por el acompañamiento a otras personas, que siempre también ha sido parte de mi pasión y que lo veía como en el liceo, desde que estaba en la escuela. Y cuando, bueno, decido no solamente entrar en psicología, sino que coloco también la opción de sociología, entré a sociología y creo que fue mandado por Dios para mí, porque cuando comencé realmente a conocer qué era ese estudio de la sociedad y todo lo bonito que podíamos sacar de ahí y que no solamente podíamos sacar para el estudio de la historia, de cómo se iban a desenvolver las sociedades, las civilizaciones, etcétera, sino que también desde ese mismo estudio poder acompañar a las personas como lo hago hoy en día y que realmente cuando me gradué quizás ni siquiera lo había visto desde esa perspectiva, pero siempre estuvo en mí esa chispa de el acompañamiento a otros y poder transformarlo a lo que hago hoy en día desde esta visión de colectividad, poder acompañar a otros a que precisamente se relacionen con su entorno y que esto les beneficie para su bienestar de una forma donde no solamente se entiendan ellos, sino están los valores como la empatía y como tú decías, parte de cómo estamos cableados como seres humanos y que a veces como si estás trabajándote en el plano personal, quizás ignoras un poco el contexto o ignoras esas vinculaciones, pero cuando realmente vienes y las traes a tu día a día, la transformación que puedes tener desde ahí. ¿Por qué es importante los vínculos humanos desde la sociología o desde tu mirada ya hoy en día más holística? Desde mi mirada, creo que el poder que tienen precisamente para la transformación, más allá de eh, lo que comentabas, de que nacemos cableados a estar en sociedad, los vínculos humanos son esenciales también para para generar nuestra identidad.
para realmente poder identificarnos, para sentir seguridad y que pertenecemos a algo, porque es una de las cosas y es una de las huellas que tenemos todos los seres humanos, el sentir que pertenecemos, el construir desde ahí, el construir en sociedad y eso que realmente nos acompañe y desde ahora en esta visión como más holística que he tenido después de que tengo tanto tiempo creciendo contigo en esta metodología de integración consciente, entender que además esos vínculos humanos generan en nosotros sustancias que te ayudan a sentir placer, a sentirte bien, a sentir seguridad, a acompañarte y que desde ahí puedas sentir que generas algo más en el otro, el agradecimiento, que te genera mucho más placer sentir que alguien te da las gracias que tú mismo solamente dar las gracias. Y todo ese acompañamiento que realmente en sociedad es que se puede lograr y no solo. Creo que eso es como lo esencial, verlo desde este punto de vista de la sociedad. Ujú. Sí, te lo hago la pregunta directa porque hay gente que te puede decir, no, pero es que a mí me va mejor solo. O sea, a mí me gusta trabajar solo o a mí me gusta estar solo. La gente que es introvertida tiende a buscar hacia adentro. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa cuando las personas dicen, no, es que a mí no me gusta? Porque quiero traer a colación que cuando yo estudié Gestalt, hay una frase que me impactó que decía Pearls, la neurosis nace cuando el primer hombre ve al segundo. Y a mí esa imagen se me quedó así como, oh, wow, claro, cuando tú estás solo y tú estás con lo que tú ves de ti y cómo tú ves el mundo, no hay una comparación, no hay un juicio, no hay una diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, partiendo de la base que nosotros hablamos de que los miedos primarios son el miedo a la muerte y el miedo a pertenecer. Se construye literalmente cuando veo al otro por primera vez. Claro, y más allá de esto que dices, que en efecto sí tiene mucho sentido y que o sea que la comparación existe porque tengo a otro con quien hacerlo, ¿no? Si no, no existiera, andas solo por la vida y ya. Pero también en esa comparación es abrirnos a que lo que yo no estoy viendo puede ser que lo está viendo el otro y que cuando realmente es una relación que te pueda nutrir y verlo desde esta otra perspectiva en donde no es competencia, sino que somos seres completamente únicos y que vamos a ser distintos, pero que la diferencia tuya puede complementar algo que quizás en mí yo no lo estoy trabajando ahora o me permite abrir quizás mi mapa un poco más de la forma precisamente única que tú lo ves y me lo compartas desde esa perspectiva, yo pueda abrir un poco más la lupa y decir, ah, pero yo no lo había visto así. Y esto me suma más bien a mí y no desde la competencia de yo no lo estoy viendo así, pero el otro sí, y entonces ¿cómo hago para verlo igual que él? Y entendemos más bien que no lo voy a ver igual que el otro, sino que su visión me puede complementar a mí para que sea entonces algo quizás mejor, más bonito, más grande, etcétera, y que más bien me va a nutrir a mí a alcanzar eso que yo quiero. Y no desde quizás esa competencia de, ay, si yo no lo estoy viendo así es porque yo estoy haciendo algo mal. Y ahí es en donde sí entraría como más el trabajo personal de que la competencia no sea para pelear con el otro y para enjuiciarme yo mismo, sino que esa competencia sea sana de, bueno, ¿cómo me puedo complementar con el otro? ¿Qué puede el otro aportarme a mí para yo poder ampliar esa lupa que quizás yo solo la tengo en este pedacito, pero el otro está viendo en la otra mitad del camino? Claro, lo que pasa es que ahí ya te metes en una persona que ya tiene cierto camino y trabajo personal que puede entender el hecho de ver al otro como complemento de su vida. Pero el humano de a pie, por decirlo de alguna forma,
ya nace con esa vinculación entredicha de su familia, ya trae esta programación de lo que está bien y lo que está mal, y ya trae el juicio construido en la etapa de crecimiento como ser humano. O sea, cuando yo nazco, yo no tengo conceptos, yo no tengo nada. O sea, la conciencia es una conciencia pura donde yo empiezo a interrelacionarme con mi mamá o con quien me cuida, quien me cría, con lo que se siente bien, lo que se siente mal. Y a medida que eso va evolucionando y yo voy creciendo, entonces yo a esas sensaciones de placer o de desagrado o de dolor le voy poniendo connotaciones y conceptos. ¿No? De esto se siente bien, esto se siente mal. Este, o percibo inclusive, yo hago algo que a mí me hace sentir bien, pero siento rechazo de mis padres o de mis cuidadores y esa disonancia entre lo que yo siento y lo que siento afuera y lo que siento adentro va a generar este mapa de, ok, me tengo que portar de una forma, me tengo que portar de otra. Cuando yo no he hecho un trabajo para adentro, cuando yo no he estudiado por qué o para qué esto me duele, o por qué y para qué esto me da placer, entonces yo voy por la vida generando vínculos desde esa mente inconsciente y me relaciono desde lo que aprendí inconscientemente, indistintamente de que yo pueda ver a la persona como complemento o que me nutra o me hable. O sea, estamos hablando de alguien que ya puede entender esos conceptos, pero el que no puede entender todavía esos conceptos, eh, ¿por qué y para qué el aprender a vincularse y entender, ¿verdad? ¿Desde dónde me estoy vinculando yo hoy? ¿Por qué, por ejemplo, yo soy una persona que dice, no, a mí no me gustan los vínculos sociales o a mí no me gusta relacionarme con tales y tales tipos de personas? O sea, es como ir un paso más allá y darnos cuenta de qué es lo que está pasando en mi presente, hoy. ¿Por qué hoy yo puedo decir que el poder de los vínculos humanos? ¿Para qué me sirve eso hoy a mí si yo no sé ni siquiera cómo me estoy vinculando y desde dónde me estoy relacionando con los otros y cómo eso me afecta en esa misma interrelación, ¿no? Yo me vinculo de una manera, recibo una información del entorno de esa forma de vincularme, de ese ciclo de contacto, ¿ok? Y respondo Ujú. ante esa manera. Y entonces entro en ese círculo que, como decías tú antes, ¿no? Define tu personalidad, define quién eres tú, valida esa identidad que se construyó, que fuiste construyendo, ¿no? En tu psique, en tu interior, en tu mente inconsciente y subconsciente, de quién eres hoy. Claro, igual esto que dices de si una persona, por ejemplo, que que no se ha trabajado y que no lo ve desde este punto de vista, que es completamente válido y obviamente van a haber muchas personas que no lo han visto quizás así, es, o sea, visto desde este punto de vista, desde la sociología como tal, y como decía Durkheim, la solidaridad está intrínseca en el ser humano. Y de ahí precisamente parte del que por eso somos seres sociales. Y la solidaridad nace, bien sea que la aplique yo o no la aplique. O sea, está intrínseca en mí como ser humano. Y ese es o sea, desde ese punto de vista también, por eso se ve en contextos que así yo no te conozca, por el simple hecho de ser un ser humano similar a mí, en mí nace una solidaridad de ayudarte, de acompañarte, de si yo tengo algo, brindártelo. Lo que vemos o lo que vimos en este contexto, por lo menos lo que ocurrió en Venezuela. Solamente por el hecho de yo ser venezolano, te voy a ayudar, te voy a apoyar, te voy a dar algo a cambio, o simplemente porque somos humanos y me duele lo que la otra persona está pasando. Y más allá de eso, también lo que hablábamos siempre del inconsciente colectivo y cómo estamos conectados y cableados todos como seres humanos. Entonces ya desde ahí nace algo que aunque nosotros no lo manejemos inconscientemente,
yo necesito la relación con el otro. Y desde mí y desde mi interior y desde ese inconsciente, yo voy a buscar la forma siempre de relacionarme, bien sea positiva o negativamente, que ya esto sí sería como el cómo se generó tu identidad, la cultura que tuviste, las relaciones que tuviste, o todo esto de si tengo una huella con respecto a algo o no. Pero ya intrínseco en ti como ser humano hay una solidaridad que nace sola o una empatía que se genera sola cuando estás en un contexto o cuando estás en masas, etcétera. Entonces, a partir de ahí, precisamente, es la importancia de un abrazo y a lo mejor yo no te conozco y no tengo que tener una vinculación directa contigo, pero comenzar a reconocer en estas personas que quizás no han tenido todo ese trabajo profundo, pero comenzar a reconocer estas pequeñitas cosas que por lo menos a cómo me hace sentir a mí o cómo me cambia el día una sonrisa de alguien que yo ni conocía en la calle o cómo de repente un abrazo de alguien hasta quizás desconocido me hace sentir esa sensación de calma y de tranquilidad y entonces desde ahí sí pudiera comenzar a generarse en esa persona la apertura a comenzar a revisar sus vínculos y no necesariamente que haya venido desde un trabajo anterior, sino comenzar a prestarle atención entonces a cómo me estoy vinculando y cómo esas mínimas cosas pueden cambiarme el día o cambiarme la connotación que yo le haya puesto a algo con simplemente saber que no estoy solo en el mundo, de que hay alguien más ahí que aunque yo quizás ni conozca, un simple gesto puede transformar algo en mí. Y ya eso es poderoso en este sentido. Claro. Bueno, y lo ves, ahora que decías tú, porque claro, me viene a la cabeza pues estas personas que pueden ver a alguien sufriendo y pasan de largo, ¿me entiendes? Como que, ajá, ¿y dónde está esa solidaridad innata ahí? Y luego pensé, bueno, es que esos son los condicionamientos de la cultura en la que creciste o del adoctrinamiento de algunas, vamos a llamarlo, formaciones, bien sea académicas o culturales, porque lo ves en los niños. Los niños, los niños tienen una empatía natural. Los niños tú los llevas a jugar al Completamente. parque y no les importa si el otro es no sé qué, o sea, van indistintamente, se Oiga, vinculan juegan, bueno, pelean también, sí, pero es parte de vincularse, ¿no? Lo ves con los animales, cuando ves y cómo los dura niñitos con los poquito la pelea animales. entre un niño. Y ahí es Exacto, precisamente, o sea, cómo dura tan poco la pelea en un niño porque no te quedas enganchado en el si está bien o está mal, o en el juicio, sino que el niño juega, quizás algo en efecto no le gustó de lo que hizo el amiguito o de lo que hizo alguien y ya no quiero jugar más contigo, pero al rato se me pasa y vuelvo a jugar contigo. Y al día siguiente vuelves a ser mi mejor amigo y te quiero ver en el colegio y llego con la misma sensación de querer jugar, de querer acompañarte. A partir de ahí es que comienza esto que decías del condicionamiento que tenemos, tanto en la escuela como en familiar, cuando comienzan a decirte si es correcto o es incorrecto, cuando comienzan a decirte es que te lo están haciendo, ojo, cuidado, es contigo o es contra ti, y comienzas a sentir también a protegerte. Y sobre todo cuando comenzamos a crecer, que tenemos que protegernos porque deja de existir como la figura papá y mamá que son los que nos protegen. exactamente. Y qué interesante es también como que tú ves culturalmente los diferentes países, cómo el tema vínculo es totalmente distinto, porque parte de esa enseñanza que viene de la experiencia que hemos tenido. La neurosis nace cuando el primer hombre ve al segundo. Si viene el segundo y me hace daño, yo voy a aprender a protegerme de esa, no solo esa persona, sino de todas las que se me acerquen. O si esa persona vino y me hizo un bien o me dio un abrazo, me sentí bien, entonces yo voy a hacer confianza. Creo que tiene que ver mucho también con la confianza, ¿no? Ujú. En,
en el desarrollo cultural de cada país. En Venezuela es distinto, en Estados Unidos es distinto, en Argentina es distinto, en Puerto Rico es distinto. El tema vínculo, la manera en la que te vinculas, es distinto culturalmente, porque precisamente viene de ese inconsciente colectivo de cómo se han venido vinculando esas personas. Si lo llevamos más allá, inclusive, te apuesto que hay mucho que viene de la época de la colonia, de Ajá, eso te iba a decir, cómo, de la historia, de cómo las ujú, historias son distintas en cada país y eso representa una distinción, evidentemente, en cómo se vinculan las personas. Y desde ahí precisamente también parte esto que hablábamos del inconsciente colectivo, pero más allá de eso es ir recalcando, por lo menos cuando yo estudié sociología, nosotros estudiamos mucho la historia, más allá de, bueno, para entender de dónde venimos, es precisamente para entender el cómo nos vinculamos y cómo han ido cambiando y cómo también se repite la historia. Porque precisamente somos parte de ese inconsciente colectivo que aunque no lo hayamos vivido en carne propia nosotros, y el que no ha leído la historia quizás ni lo sabe, pero de repente ves un ciclo en donde se están comportando tal cual que hace 50 años. Y entonces ahí es ujú, donde parte ese estudio de ese inconsciente colectivo de, bueno, pero si estas personas son de años completamente distintos, ¿por qué se están comportando igual? ujú. Bueno, y tiene que ver mucho con el comportamiento humano, o sea, con el estudio del comportamiento humano y todas las aristas que eso conlleva, porque precisamente si lo traemos al presente y nos damos cuenta de estas historias que se repiten, pero vamos a llevarlo al contexto personal. Si yo veo que se repite la historia, por ejemplo, con mi jefe, que eso lo veníamos hablando el otro día también, ¿no? Como que hay personas que llegan y dicen, no, es que siempre me tocan unos jefes abusadores o unos jefes que autoritarios o unos jefes y eso se repite y se repite. Y es como cómo me estoy vinculando yo, desde dónde me estoy vinculando yo, que esa historia también se me repite. ¿Qué aprendí yo o cómo aprendí yo a vincularme, por ejemplo, si el jefe es hombre con la figura masculina, si el jefe es mujer con la figura masculina, quién era la figura de autoridad en tu casa, cómo te relacionaste tú con eso, y entonces vamos aprendiendo de eso para seguir validando lo que aprendimos, indistintamente si nos hace bien o nos hace mal. No, que creo que era un poco la primera idea que tú traías al principio, eh, de aprender a ver al otro como parte de mi aprendizaje y no Ujú. como competencia para separarme o para juzgar más, ¿no? Porque yo creo que tenemos como esas dos aristas. Yo puedo vivir la vida desde el juicio y la comparación y la competencia, o puedo ver la vida con una mentalidad de tolerancia, de colaboración y de que lo que es distinto me aporta, no, no me hace daño. No, al final es Sí, miedo y amor, ¿no? exacto. Y a eso que dices, que además es muy lindo y que a mí por lo menos me hace mucho sentido, también por mi propia experiencia personal, em, que obviamente no se cambia de la noche a la mañana la forma en la que, o sea, o con los lentes que ves la vida, pero que siempre podemos comenzar con un pequeño paso, pero también, bueno, cómo arrancamos con ese pequeño paso y que creo que es algo que nosotras juntas y con esto y con la integración consciente siempre buscamos trabajar. Yo siempre le digo a la gente como, velo como una película. Si tú te sales de la película y ves a las demás personas como unos personajes que puedes sacar de ahí, si me echas el cuento ahora de la película como si fueras el narrador y no como si tú estás dentro, y de ahí comienzas entonces a poder identificar qué cosas pudieras aprender si estás vinculándote, pero te sales un ratico y eres el espectador de esa vinculación y le pones, bueno, esta persona está haciendo esto, esta persona está haciendo lo otro y cómo realmente o es nutritivo para mí o quizás no es nutritivo para mí, pero
te da la oportunidad de poder observarlo desde afuera y no solamente desde el dolor. Y como te decía, sí, yo sé que esto no es tan sencillo hacerlo porque a mí también me costó obviamente en mi proceso de vida y parte de lo que, bueno, yo comento tanto con mis amigos como con otras personas es que es hacerlo siempre un poquito más consciente en el día a día. Esto que te decía de, bueno, ¿cómo me puede cambiar el día una sonrisa de una persona que quizás yo ni siquiera conozco? Y desde ahí veo que quizás la persona no lo hizo directamente conmigo, pero eso me cambió el día. Entonces ahí comienzo a darme cuenta de cómo ese vínculo puede generar una transformación en mí. Y entonces, si esas personas que yo ni conozco generan una transformación en mí, como las que sí conozco y con las que me relaciono y con las que estoy constantemente, hago que sea nutritivo para mí. No desde el aprovechamiento ni siquiera, sino de, bueno, si esta persona hizo algo que a mí me molesta o que me generó dolor, ¿cómo lo puedo ver desde esta otra perspectiva o cómo se lo comunico a la misma persona para sacar de ahí algo positivo o sacar de ahí algo que yo diga, mira, a esto tengo que ponerle cuidado y quizás es un vínculo que no quisiera tener en mi vida o no me quiero seguir relacionando de esta forma? Igual lo que dices con el jefe, si yo lo saco de la película y comienzo a ver cómo se relacionaban también en mi familia y digo, es que se relacionaban de esta misma forma que yo lo estoy haciendo. Y puedo ver también esa perspectiva tanto en el trabajo como con el jefe, como con todas las personas que me rodean, sin reaccionar, como tú siempre dices, sino tomándome el tiempo de revisar para poder elegir desde dónde quiero verlo y desde dónde es nutritivo verlo para mí. Ujú. Y fíjate que cuando estabas hablando, que estabas hablando de eso, de cómo te relacionas, me llegó como que el vínculo también más importante es el vínculo contigo mismo. O sea, tú te relacionas con los demás de la manera en la que tú te relacionas contigo mismo. Entonces es como que Así es. también nos permite ir un paso más profundo y decir, si somos capaces de observar qué es lo que está pasando en el presente, que me está generando una distorsión, que me está generando una incomodidad, que me está generando ruido en mi vida, qué es lo que está pasando y cómo ver primero para adentro, que es el trabajo que hacemos siempre. Cómo me estoy relacionando yo conmigo misma y cómo estoy yo proyectando eso en las relaciones y en los vínculos que estoy construyendo a mi alrededor. ¿Confío en mí y me permito confiar en los otros? ¿O desconfío de mí y por eso desconfío de los otros? ¿Qué está pasando allí? Porque si lo llevamos ya a una capa más expansiva del nivel de conciencia, como venías hablando tú, todo lo que vemos afuera es reflejo de lo que está pasando dentro. Entonces mis vínculos externos son mis vínculos internos. Entonces, ¿cómo Correcto. desde ese conocimiento ya más profundo, cuando ya he hecho el trabajo, puedo verlo, como dices tú, como una película? Porque es que llegar a ver la vida como una película es un proceso, Ujú, requiere completamente. trabajo de conciencia. El desarrollo de la conciencia, salir de la mente, es un trabajo donde hay mucha resistencia mental todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendimos? Y sobre todo el occidente, pues está muy racionalizado, muy en la lógica, muy desde el espacio mental. Entonces, ya llegar allí y poder yo detenerme y decir, oh, wow, ya va, que estoy viendo afuera que no estoy viendo adentro. Ya ese es el primer Ujú. paso más grande que podemos dar en cualquier vínculo. Ese yo creo que es el poder más grande que nos pueden mostrar los vínculos humanos. Es, Claro, es, es esa tener esa maravilla. posibilidad de ver el espejo en otro. Y entonces eso, por lo menos cambiarse el chip de no es la competencia, sino cómo el otro puede ser mi espejo. Ese es el poder más grande, es lo que tú dices, el poder de
tener a otro en el que yo me pueda ver reflejado, porque si no, ¿en dónde me vería reflejado? ¿En dónde habría algo Así que me es. incomodara si estoy yo solo en el mundo? Nada me generaría ninguna incomodidad, nada me generaría, pero así como no me generaría ninguna incomodidad, tampoco me generaría amor, porque no hay Exacto. Y por nada eso es que los más vínculos poderoso son que tan esta sensación de desafiantes. amor con Exactamente. Y por eso es que los vínculos son tan desafiantes. Porque nos estamos completamente. enfrentando a partes de nosotros mismos cada segundo con cada persona que muchas veces vemos, pero muchas veces no vemos. Ojo, y no solo desde el lado negativo, porque muchas veces vemos y admiramos afuera cosas que no somos capaces de admirar en nosotros mismos o de validarnos a nosotros mismos o de amar en nosotros mismos. Y las vemos y las admiramos y las amamos afuera. Entonces yo creo que el poder más grande que tienen los vínculos humanos es que nos permiten clara y transparentemente crecer cada día si logramos vencer la resistencia del ego. Porque a mí me ha pasado mucho con mis pacientes, y tú lo sabes, que tú le dices a la persona, no, tengo tal problema con mi esposa o mi pareja o mi hijo, no sé qué. Y cuando tú le dices, ok, usa a tu hijo, a tu esposa, tu jefe, la persona que sea, de maestro. ¿Qué te está enseñando? ¿Qué ves tú en esa persona que no estás viendo en ti? La primera reacción es de resistencia. No, bueno, pero es que yo no soy así, o yo no hago de esa forma, o yo, no, pero es que eso es esa persona, no soy yo. O sea, inmediatamente lo primero que hay es resistencia. Y eso es súper lindo porque ahí es donde está esa mente que se nos está mostrando, esa coraza de protección que se nos está mostrando de precisamente eso que yo no estoy viendo de mí, Por ¿no? supuesto, sí, tal cual como dices y que es eh, sumamente potenciador también para la persona cuando hace por lo menos ese pequeño cambio de mindset de comenzar a ver a los demás como este maestro. Y sí, ciertamente como estabas diciendo, es un entrenamiento, no pasa de la noche a la mañana ni de repente hoy decidiste que todo el mundo va a ser tu maestro y ya lo comenzaste a ver, porque igual, o sea, eso no quiere decir que alguien hace algo y a ti no te vaya a molestar, no, sí me molesta, pero ¿cómo entonces comienzo a observarlo de, qué es lo que me molesta? Y entonces no es simplemente me molesta porque esta persona hizo esto y esto, sino, ok, sí, me molesta, pero ¿qué es lo que me está molestando que está haciendo esa persona? Para poderme dar precisamente como ese permiso, como lo trabajamos nosotros, de abrir un poquito por lo menos el campo y darte cuenta de qué cosas son las que viene a mostrarte ese vínculo, qué cosas son las que esa persona te está haciendo ver que están precisamente en ti, pero que no las estás viendo. Y como decíamos, si no tienes a esa otra persona que te hace el reflejo, entonces ¿en dónde lo verías? Simplemente andarías por la vida así. Todo sería bueno, todo sería, pero no puedes saber ni siquiera si fuese bueno o si fuese malo porque estás tú solo así, o sea, inexistente. Simplemente no habrían subidas ni bajadas, que creo que es parte de la vida y que es lo bonito, además de aprender a llevarla y a vivirla como esa montaña rusa, pero cuando nos montamos en la montaña rusa, que es diversión y que le sacamos el provecho que tenemos que sacarle. En cada bajada, bueno, lo disfrutamos y en cada subida también lo disfrutamos, pero para nutrirnos y para sentirnos siempre desde esa sensación de bienestar, sobre todo, sabiendo que el sentirte de una forma que quizás está socialmente, porque precisamente socialmente está mal visto el que llore, el que te sientas mal, el que estés triste un día o el que hasta que estés molesto, y cuando comienzas a verlo quizás de otra perspectiva, te permites abrirte a ese otro campo de aceptarte como humano, aceptarte como humanos que somos, que eh, tenemos todas las emociones y todas las emociones forman parte de nosotros y de esa precisamente vinculación con el otro. Si algo me molesta es porque, mira, tengo que ponerle cuidado. Si algo me incomoda, de igual forma. Y no como que, bueno, si me molesta es porque esta persona siempre está molesta o si
no ser tan tajantes a veces, porque eso es lo que creo que socialmente hemos sido muy tajantes en muchas cosas. Ujú. Y fíjate que hay un tema que creo que no hemos tocado, que tiene que ver también con los vínculos, que son los límites. Porque si lo vemos desde la filosofía que nosotros trabajamos, donde nosotros escogemos venir a experimentar esta encarnación, y como decías tú, esta encarnación lo incluye todo, incluye la rabia, incluye la tristeza, el dolor, el sufrimiento y la alegría, el júbilo, el placer en todos sus sentidos, en todos sus sentidos. Eh, También hay un tema de que nos separamos para experimentar esa separación, porque si no nos separamos, no podemos experimentar cada cosa. Y, y aunque la idea sea recordar que estamos todos unidos, que estamos todos conectados en ese inconsciente colectivo, al estar separados necesitamos unos límites, que es mío y que es no, y que no es Ujú. mío. Y precisamente es cómo construir un vínculo sano desde el yo te puedo ver como maestro de mi vida, como espejo de de cómo me estoy vinculando yo y al mismo tiempo tengo permiso para decir hasta aquí. Esto me hace bien, Comprendo. esto no me hace bien. Que creo que ese tema de los límites es un tema súper complejo, porque como aprendemos, nos adoctrinan, nos enseñan, ¿verdad? Ciertas condiciones de lo que está bien y lo que está mal, muchas veces parte de decir no está mal visto en algún contexto. Últimamente, ahora la educación ha cambiado y entonces es como que decir no es lo que está correcto, entonces tampoco hay como, nos vamos en la balanza en el inconsciente colectivo. Como venimos de una cultura de no, decir no está malo, tienes que decir que sí. En el caso de las mujeres, la niña buena, sumisa, que acepta todo. Inclusive, muchos hombres también tienen que aceptar la autoridad del padre o del que viene por encima y venimos de ese concepto, entonces tampoco hay un no quiero, no sé, porque no me enseñan bien a entender qué es lo que está pasando y entonces ahora vamos más a una cultura más moderna donde hay como se permite todo, entonces nos vamos como a los extremos y yo siento que, y aunque a lo mejor esto vaya a sonar conflictivo, como sea, y hay gente que le parecerá, hay gente que no, pero la permisividad también es un extremo. O sea, cuando tú Ujú. educas a un niño y le das permiso de todo en cualquier momento a todo, porque eso es lo que está sintiendo y tampoco le generas un contexto o una contención para que pueda expresar amorosamente lo que está sintiendo, es una polaridad. Y la idea de Completa construir límites sanos, ¿verdad? Es saber movernos entre los opuestos y construir una polaridad un poco más acotada o más flexible o más fluida, donde no sea el todo no o el todo sí. completamente, completamente. Y esto que dices, claro, esto que dices por ejemplo, con los niños, es un tema quizás hasta muy amplio y, como dices, hasta Para otro polémico. podcast. Ajá. Exacto, hasta Para otro polémico. podcast y muy polémico. Pero que a mí también me hace mucho sentido porque, bueno, hablábamos de todo esto y de cómo los niños pueden desenvolverse en sus entornos, etcétera, jugando desde precisamente esa plenitud que vienen como ser humano. Em, pero ahí sí, o sea, el límite yo considero que lo tiene que establecer obviamente el que es adulto desde el adulto que también se hace responsable de sus propias emociones y no está proyectando en ese niño lo que pueda estar sintiendo, pero más allá de eso, no se trata de que el niño no llore o que no sienta las emociones, sino que si tú le pusiste un límite y él llora, enseñarlo a cómo lleva esas emociones, a que están bien sentirlas todas,
y puedes sentir frustración y puedes sentir rabia y puedes sentir lo demás, pero tú como adulto, como eres el contenedor de esa emoción para que él aprenda desde niño a que puede sentirla, a que puede expresarla y no decirle entonces, no, no puedes llorar. No, bueno, si te molesta que te establezca el límite, llora. Y entonces ahí también cambiamos un poco el concepto, porque desde la generación que veníamos antes era reprimirlo, no expresarlo, sino reprimirlo. No puedes llorar, si te digo que tienes que sentarte es porque tienes que sentarte y ya, lo que decías de, bueno, la mujer sumisa que tiene que hacer lo que le dice y el hombre que le reprimen las emociones, entonces no puede ser cariñoso, no, sino que tiene que ser siempre autoridad. Y cómo entonces, en vez de irnos precisamente a esa inclinación de la balanza, que yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, que te quedas en cualquier opuesto, pero creo que es porque no se ha logrado establecer realmente cuál es esa mitad en donde ni están allá ni están acá, eh, comienzas a irte completamente a la permisividad sin establecer un límite de qué es lo que realmente debería ser o que la persona esté bien. No es dejar que el niño haga lo que sea o porque en efecto entonces va a ser un adulto que va a hacer lo que sea luego o que va a querer y que no va a tener tolerancia a la Sí, frustración, que va a hacer lo que quiera. y la vuelta que yo quería darle para que lo viéramos desde tu punto de vista es eso, además de cómo nos vinculamos. O sea, si yo no aprendí a construir límites sanos, yo no puedo enseñarle a mi hijo a construir límites sanos, porque no los tengo Ujú. yo, lo que decías tú. El adulto, desde el adulto que se conoce y se reconoce como adulto, pero la mayoría de las veces actuamos desde el niño que no tiene conciencia, actuamos desde la emoción, reaccionamos, no actuamos. Entonces, es esa vinculación más desde el nivel de conciencia, y que no quiere decir que lo hagamos todo bien y que actuemos Ujú. ecuánimemente todo el tiempo. Es vincularme desde la conciencia y decir, ok, esto me está funcionando, me aporta o me genera confusión, no me aporta mi crecimiento, qué es lo que está bien para mí, qué es lo que no está bien para mí, desde la certeza del corazón, más allá de lo que la mente puede pensar o razonar o desde la lógica, conectado con esa conciencia. No es que tú vayas a hacer lo que te dé la gana y pasar por encima de cualquiera porque tú sientes que no está bien o no. O sea, yo quiero que el contexto de donde estamos armando la conversación es un contexto de respeto, tanto interno como Ujú. externo. O sea, si yo me respeto a mí, yo voy a respetar al otro. Si yo estoy aprendiendo a vincularme conmigo, porque es un aprendizaje que nos toma toda la vida, no hay nadie Ujú. que pueda decirte hoy, ya yo lo logré. O sea, el proceso personal es un proceso de todos los días y la vida te construye desafíos distintos, Dios, el universo, como lo quieran llamar, ¿no? Y tú vas aprendiendo a vincularte con eso que ocurre desde ti. Y partimos de la Ujú. base que hay un respeto por ti, un respeto por el otro y que te equivocas, sí. Y que a veces reaccionaste, hiciste algo que no te... Bueno, pero todo es aprendizaje y volvemos al centro, entendemos, tomamos conciencia y nos permitimos hacerlo diferente. Porque no es que esté ni bueno ni malo, es diferente, es el aprendizaje de cómo genero esos vínculos, cómo vuelvo, me vinculo a mí, conmigo, cómo me vinculo conmigo y cómo desde allí aprendo a vincularme con los demás, aprendo a vincularme con la situación, aprendo y recibo ese inconsciente colectivo y creo límites sanos desde qué es mío, qué no es mío en esta encarnación donde estoy separada de la fuente. Ah, ok. Esto es inconsciente colectivo, lo estoy recibiendo, lo tomo, no lo tomo, porque ahí es donde está el verdadero camino de trabajo del cambio de conciencia que estamos haciendo. Si yo no Sí, y observo esa ayudarte diferencia, a observarlo ajá, ese es el precisamente. paradigma.
exacto, ese es el tener por lo paradigma. menos esa observación. Si no soy capaz de observar la separación y ver qué me trae, no puedo cambiar la conciencia a la no separación. O sea, es en todo lo que hacemos. Sí, completamente, completamente. Y sí, de acuerdo contigo en esto que dices y en la importancia además de esa conciencia. Y a lo mejor quizá la palabra conciencia, habrán algunas personas que dicen como que, ah, bueno, ahora todo el mundo habla de conciencia. Y yo siento que a veces es algo tan simple de explicar como darte el permiso de observar, ser el observador. O sea, que tú lo veas. No es que lo tienes que hacer perfecto, no es que tienes que seguirlo del librito, no es que, pero que tú sepas de dónde actuaste así, por lo menos, o que te permitas decir, ah, actué de esta forma y no está bien para mí o no está bien para la persona con la que lo hice y tengas la oportunidad de decirle, o sea, quisiera actuar ahora así, para otro momento, para otra ocasión, pero ahí es en donde está el aprendizaje. Actué de esta forma en este momento que no me gustó o porque me hizo daño a mí o porque le hice daño a otro o porque simplemente me genera incomodidad de esta situación y poder entonces tener el aprendizaje de decir, la próxima vez vamos a hacerlo así, a ver qué tal, porque tampoco vamos a saber si va a salir bien y me va a sentir bien hasta que no ocurra, pero por lo menos tengo la oportunidad de cambiarle algo a la historia para hacerlo Ujú. un poco distinto y ver qué tal. Así es, así es. Bueno, Y mi desde el Bere, me ha respeto, como decías, encantado. con uno, desde el respeto con uno mismo para poder vincularte con el otro desde el respeto. Así es, así es. Mira, me encanta esta conversación. Creo que hay mucha tela que cortar acá. Me encantaría que nos comentaran, nos compartieran qué opinan, ¿verdad? Si estás escuchando, si esto resonó contigo, ¿qué opinas con respecto a los vínculos? ¿Cómo te vinculas tú? ¿Te das cuenta desde dónde te vinculas o simplemente te enganchas y reaccionas y accionas desde el automático, desde la mente? Ya has transitado el camino de la conciencia, ya has transitado esta integración consciente que hablamos nosotros, que es simplemente, como dice Bere, ser el observador de la experiencia. Y bueno, esto tampoco es que inventamos el agua tibia, porque Michael Singer tiene su libro donde trabaja precisamente el ser el observador de la conciencia, el experimento rendición y este, desde allí déjanos tus comentarios, todo aporta y te queremos leer. La idea de estas conversaciones es que sean conversaciones amenas, frescas, auténticas, sin guión estructurado, sino que puedan este, resonar contigo y crear cuestionamientos internos para tu proceso de evolución, para tu crecimiento, para tu desarrollo personal. Así que, mi Bere, gracias por compartir tus conocimientos, tu experiencia y, como les dije, suscríbanse al canal, compártanlo. Lo que ustedes puedan hacer en este sentido ayuda a que estas conversaciones puedan llegar más lejos y podamos seguir teniendo estas conversaciones bonitas desde el corazón, sin juicio y con mucho amor para todos. Beret, si te quieres despedir, Gracias, dejar tus redes. Diana, por este espacio, bueno, para llegar a muchos en donde resuene precisamente esto. Y realmente me gustaría cerrar con eso que hablamos de si no tuviésemos al otro, no nos pudiéramos ver reflejados y eso es lo más importante y poderoso de los vínculos humanos, porque ahí es en donde está la transformación para conmigo mismo y poder observar cómo me estoy vinculando yo conmigo para alcanzar ese bienestar que siempre buscamos. Mis redes son Así es. bere.bienestar Bueno, y en Awen, y en agua, aguenportal.com. así es. Bueno, un abrazo a todos y seguimos como siempre despertando juntos.